Ahora. Hola, buenas. ¿Qué Aquí está. tal? Vale, ¿se te oye bien? ¿Se me oye? Yo Sí, te oigo. vale. Bueno, preséntate. Bueno, soy José Luis Leal y soy artista, soy escritor y pintor. Y bueno, empecé de joven pintando, pero siempre me ha gustado, he pasado más tiempo leyendo libros que aunque pintando. Entonces compagino un poco las dos cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la ficción busco cómo pintar escenas también cuando escribo. Pero bueno, lo que nos trae aquí es el tema del asunto de la geometría, que es un tema espiritual y que tiene mucho un poco que ver con el mundo del misterio, ¿no? Y cómo de alguna manera me he llegado en un momento dado de mi vida a interesar por este tipo de cuestiones que cada vez siguen más gente, cada vez está más gente interesada en temas que se salen un poco de la norma, ¿no? de lo oficial. Entonces, bueno, creo que me tienes preparadas algunas preguntas, así que vamos enlazando este tema y vamos a hablar un rato. Vale, perfecto. Pues sí, me he preparado algunas preguntas, como te dije, y bueno, ya sabes que tengo tu libro y bueno, que me interesa mucho el tema de la geometría sagrada, porque creo que es uno de los lenguajes de luz que no mucha gente domina. Tú sí que creo que lo dominas bastante, aunque no seas totalmente experto. Y entonces yo quiero preguntarte para empezar, ¿desde cuándo te empezaste a interesar por la geometría sagrada y por qué? Bueno, yo de muy joven, bueno, empecé con el tema que se llama a veces genéricamente de misterio, que no es el misterio de los crímenes sin resolver, sino todo este tema que todo el mundo conoce, pues, por ejemplo, a través de Cuarto Milenio, que un poco este tipo de misterio, ¿no? Entonces, ya de adolescente me gustaba, además de leer novelas de ficción o de ciencia ficción, me interesé por los libros de ovnis, ¿no? Como los de J. J. Benítez, que era en aquel momento el máximo exponente en temas de misterio y ufología en España. Luego lo abandoné durante años y volví a ese tema hacia el 2005, 2007 más o menos, que es cuando ya me lo cogí en serio, porque leí algún libro nuevo, estaba tan desconectado en aquel momento de cuál era la línea que se seguía de este tema, y me leí un par de libros que me compré al azar en una librería, y en él se hablaba un poco de la conexión entre ovnis con temas de la historia y de la política, ¿no? De cómo parece que eso era algo que no era simplemente ver ovnis de vez en cuando sales al campo, sino que había una historia detrás, lo del gobierno secreto y todo esto, ¿no? Entonces, esta parte que luego se ha denominado, se ha etiquetado de conspiración, es lo que me empezó a interesar. Y al mismo tiempo leí una entidad que todo el mundo conoce, que es el Código Da Vinci, y que fue de la misma época, y todo esto me fue introduciendo en temas de misterio. Eso fue pues durante el 2003, que creo que fue el Código Da Vinci, yo lo leí un par de años después, y en 2007 aproximadamente fui cogiendo cosas de aquí y de allá por una curiosidad que no tenía un foco concreto, pero que sí que había una relación entre distintos temas que oficialmente se niegan, ¿no? Entonces me atrajo mucho el tema de ver si están ocultando. Y, y mucho me llevó en un momento dado, después de leer algunos libros, por ejemplo, del arte de fama, que tuvo buena fama en su momento, que era Cesaria Sitchin. Me leí El fin de los tiempos, que fue su último libro, y vi que había una geometría. Él ponía en un mapa, hablando de Oriente, del Oriente Próximo y del Oriente Medio, pues una geometría en el mapa, en la geografía de la zona, ¿no? Entonces él sacó el monte Arrat, que está al norte, que es un lugar bíblico, es donde llegó Noé con el arca. Pues el monte Arrat formaba un triángulo con mucho ángulo con los montes Sinaí y las pirámides de Giza. Y la línea de simetría de este ángulo pasaba por Jerusalén y por Baalbek. Baalbek, sabes que es un sitio donde hay una cantera gigantesca con unas piedras enormes de cientos de toneladas y alguna que llega a las 800 o 1000 toneladas, ¿no? Entonces,
estos lugares señalados dentro de los centros de la historia y del misterio parecía tener una geometría en el Oriente Medio y el Oriente Próximo. Y esa es la primera geometría que encontré en un mapa que me atrapó. Yo en aquel momento no estaba interesado en la geometría sagrada en sí misma, pero sí en la geometría que se llama de un mapa que era de aquel libro, de Star System, y alguno más tiene algún documental en aquel momento en el canal Historia, quiero recordar, que según parece Machu Picchu estaba situada en un eje de líneas que lo unían con otros templos y con algunas montañas de la región. De manera que yo, que siempre me gustó mucho el tema de los mapas, decidí empezar por mi cuenta a medir con una regla en un mapa, porque no utilicé el ordenador en aquel momento, buscar unir ciudades o montes o cualquier hito geográfico con líneas, ¿no? Entonces me encontré que sí que había, y no solo en el lejano oriente donde no prestaba atención, sino que mismo en Europa había, y en España había, ¿no? Por ejemplo, podemos hacer una línea recta que une Salamanca con Ávila, Segovia y Soria. Luego hay otra más o menos, bastante aproximadamente, León, Zamora y Salamanca, y luego aparecen otras que unían, creo que así de memoria me recuerda que Córdoba, Valencia y Albacete estaban unidas y además prolongadas hasta la ciudad de Roma, de esta misma línea. De manera que me sorprendido para encontrar geometrías dentro de lo que es la geografía y con lugares históricos como son las ciudades, que además tienen un origen dispar, ¿no? Porque Roma es fundada en una época, Valencia en otra, Córdoba en otra, y no parecía que pudiera haber un plan premeditado para hacer eso. Entonces me dediqué yo a hacer líneas en mapas y así surgió la idea de lo que yo llamé la geocósmica. Luego con el ya fui interesándome un poco con el tema de la geometría sagrada, pero realmente a mí la parte espiritual de toda esta geometría es el creador de esa geometría, ¿no? Yo me parece que estas líneas no tenían un origen humano, aunque unían ciudades humanas hechas por hombres a lo largo de la historia. Entonces, una Córdoba que es de origen musulmán, con una Valencia que es de origen romano del siglo II a.C., una Roma que en teoría tiene 7 siglos a.C., eso no lo hace, ¿no? Y había muchas líneas que yo iba encontrando en el mapa, de manera que tiene que haber una pauta, un orden, que yo se la atribuía en aquel momento a Dios, ¿no? En ese sentido, sería el Dios, por ejemplo, porque los que llaman a Dios el gran arquitecto, ¿no? El gran arquitecto del universo, y parece que en ese sentido que un arquitecto o un diseñador hubiera dispuesto, aunque fuera por puro placer, un orden oculto en la geografía de la actividad humana, de cómo el hombre a lo largo de los siglos va vinculando y organizando su vida sin ser consciente de que forma parte de un plan que ordena en líneas, ¿no? Entonces, no tenía muy bien claro cómo definir al actor principal de todo esto, pero que podía ser el mismo Dios, y empecé simplemente a hacer líneas y a mostrar. Mi idea era hacer un libro de geometrías que no tenía mucha explicación, pero que estaban ahí, y que el mero hecho de que estuvieran ahí esas geometrías implicaba un misterio y algo real que había que buscar una explicación, ¿no? Entonces fui haciendo líneas durante años y encontré un hilo en el tema del diseño del cáliz, que solo trataremos después, de lo que es el y ya me motivó a hacer mi primer libro. Pero primero busqué un nombre a esta geometría y le puse el nombre de geocósmica. Vale, espera un momento. Lo de o sea, tú me dices que, bueno, perdona, se oye un poco con eco, entonces no hables hasta que yo termine, ¿vale? Vale, o sea, lo de la geometría sagrada, ¿vale? Ya veo un poco cómo lo descubriste. Tú empezaste a viste que había una correlación entre distintos puntos o ciudades del mapa y tal. Y o sea, me has dicho que, bueno, porque las geometrías sagradas pueden estar en objetos, que luego hablaremos de Santo Cáliz, el Santo Grial, que, bueno, que tú lo uniste y tal. Y luego también en puntos concretos del mapa. O sea, tú me has dicho que fuiste tú uno de los precursores o de los que lo descubriste porque antes no se había hablado de todo esto y por eso tu libro se llama Geocósmicas, que es un término que creo que o sea, lo diste tú a conocer. Sí, bueno, yo aparte de ese ejemplo que te he puesto del
del mapa de Cesarea Sitchin en su libro Final de los Tiempos. No había encontrado ninguna otra relación geométrica en el mapa, excepto alguna sugerencia que tiene que ver con templos sagrados como el Machu Picchu, ¿no? Que lo mencionaron en un programa de historia. Entonces, esas cosas yo no las había visto nunca antes y no tenían nombre. Es una geometría que se adapta al mapa y que tiene un actor o un autor desconocido, que en teoría es alguien, digamos, superior en poder al hombre, ¿no? Porque tiene que ser alguien superior que ha dispuesto un poco que nosotros formemos parte de ese plan, ¿no? De esa geometría. Entonces, el ejemplo de geocósmica, que lo había leído yo en algún sitio, pero que no se aplicaba exactamente a esto, pero el término geo, de tierra, y cósmica, le da un sentido a esta geometría muy amplio, casi espiritual. Ese no, es posible que esa palabra exista y alguien la haya utilizado antes, pero no como yo lo hago. Y de hecho nadie ha hecho lo que yo he sacado en este libro de geocósmicas, que lo publiqué en marzo de 2023. Y luego, brevemente podemos hablar de la geometría sagrada, que es otro tipo de geometría que se ve que está vinculada a esta geometría, que es la tradición de las formas de los sólidos platónicos del mercado de Metatron, que eso es otra historia. Y yo conocí un poco tangencialmente, porque yo un poco la geometría que hago en el mapa no utilizo las figuras. Las figuras de la geometría sagrada son un poco canalizadores y potenciadores de todo tipo de energías que según la división te afectan más al cuerpo o al alma o al espíritu, ¿no? La geometría sagrada sería este tipo de geometría que a partir de formas concretas que tú puedes llevar en forma de amuletos o puedes meditar con ellas, afectan un poco a tu propio ser interior, ¿no? Lo que sería el espíritu. Conocemos las energías físicas, que son las que estudian la ciencia material, pues que son también vibración. Incluso la gravedad se piensa que tiene una vibración. Eso es la teoría de las cuerdas. Es una teoría que intenta dar una visión unificada del universo a través de la vibración pura, ¿no? Pero ciencia que solo se dedica pues al estudio de lo físico no tiene en cuenta todo lo demás y por lo tanto le falta una conexión con el todo y no llega realmente la búsqueda unificada y la teoría de cuerdas que vendría en la época de no ha unificado. Ni siquiera Stephen Hawking pudo conseguir esa teoría y seguramente es porque estudian solo la parte material y nosotros pues, nos interesamos más por la parte espiritual. Y todo eso está unido, el cuerpo al espíritu, el cuerpo al espíritu, está todo unido, pero si tú estudias solo una pequeña parte, pues no llegas al todo, ¿no? Le falta todo lo demás, todo lo que estudia el geometría sagrada. Y en mi caso, la geocósmica sería un tipo de geometría que también está cargada energéticamente, porque eso lo he probado, y esa geometría que sí que está cargada energéticamente tiene que ver más con lo espiritual y sobre todo con la existencia de un creador de la geometría. Alguien ha dispuesto que el hombre de la historia forme parte de un mapa geométrico. Y ese mapa geométrico tiene un creador. De manera que ese creador, que es superior a nosotros, porque es como los viejos dioses clásicos, que un poco juegan con nosotros, ¿no? Nos juegan y nos ponen una partida de ajedrez y según ellos mueven las piezas, nosotros actuamos y no somos conscientes de ello, ¿no? Es un poco el destino fatídico de la Grecia clásica. En este caso sería algo parecido. De alguna manera tenemos un tablero en el que nos movemos, que es la geografía del mundo, donde nosotros vivimos y desarrollamos nuestra historia, pero que parece que más allá de la geografía, dentro de esa geografía hay un orden geográfico, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo que me viene a la memoria es el famoso emplazamiento histórico de Guadalajara en la zona de Indochina, la isla de Java, que se ha hecho famoso porque desde la época de Graham Hancock se ha descubierto que seguramente este edificio que está arriba de una colina, que sería un templo o una ciudad, tiene 25.000 años de historia, ¿no? Es antiguo y mucho más antiguo que la historia escrita. Pues este lugar está en línea recta con un volcán que se llama Sidra Lake, que hay en la zona oriental de la isla, y entre medio pasa por
otra colina de pirámides, las pirámides de Giza. Y esos tres puntos forman una línea recta. Es otro ejemplo. O, por ejemplo, os puedo contar, pero está en el libro, que es muy potente, que es que se puede crear también en la zona de Oriente una línea recta sobre el mapa que une el monte K2, que es el segundo monte más alto del mundo, que está en la zona del Himalaya occidental. Se lo une con Pekín y con Tokio, las capitales de los dos, digamos, reinos más conocidos de Oriente, forman una línea recta. O sea, el monte K2 con Pekín, la capital de China, y Tokio, la capital de Japón, forman una línea recta que además está muy precisa, que pasa exactamente por los dos templos y por los dos palacios imperiales de China y de Japón, o sea, de Pekín y de Tokio. Es otro ejemplo de una larga línea. Hay líneas mucho más complejas en mi libro que de repente sería difícil decirlas, que el oyente te hiciera una idea visual, ¿no? Cuando leo el libro. Pero líneas hay muchas, y algunas son sencillas, son siempre líneas rectas, pero también hay polígonos. Hay polígonos, por ejemplo, desde una ciudad concreta como París, puedes trazar una serie de polígonos concéntricos, hexágonos, pentágonos, triángulos que enlazan lo que son las catedrales que hay principales góticas alrededor de París. Las catedrales que dice que forman la constelación de Virgo alrededor de París, alrededor de Notre Dame, como son la de Reims, la de Rouen, la de Troyes, etcétera, ¿no? Pues todas estas iglesias que son las primeras catedrales góticas, de donde está el gótico, repentinamente en el siglo XII y XIII, forman una geometría muy compacta. Y todo esto, pues, hasta cierto punto puede haberlo hecho el hombre, pero algunas yo creo que no. O sea, por ejemplo, la de Oriente, la de K2 con Pequeño Tokio, que tiene casi 5.000 kilómetros de longitud, me parece para que eso lo han planificado chinos y japoneses cuando además históricamente no se llevan bien. O sea, que tiene mucho sentido que estén a la pesca unos con otros a lo largo de la historia y que va y de repente se pongan de acuerdo en fundar ciudades en línea recta con el monte que hay en la zona del sur. No tiene mucho sentido. De manera que hay que haber una mano superior, un poco jugar con nosotros. Y allí donde nos dividimos la historia, pues este Dios nos lo junto con la geometría, un poco la idea. De verdad que esto tiene más que ver con una geometría diferente de lo que es la sagrada, pero que tiene propiedades energéticas también, que esto se ha comprobado. Vale. Yo concretamente lo comprobé con Ángel Membrille, que ella sí que es experta en este tipo de geometría sagrada, y ella comprobó que mis geometrías tienen un valor energético, de manera que cumplían un poco el vínculo con la geometría sagrada. Pero tradicionalmente la geocósmica es una geometría que puede llegar a tener un nivel simbólico más que sanador, ¿no? Pero, y la causa, los motivos que el creador ha decidido para dar forma a esta geometría no son los mismos que para la geometría sagrada. De manera que yo no utilizo el Merkaba, no utilizo el cubo Metatron y los sólidos platónicos que son tridimensionales, sino formas planas sobre el mapa. Vale, perfecto. Espera, hasta que no termine, porque no sé si hay un poco así con eco. Vale, o sea, que tú has colaborado con Ángel Membril, que es el apellido porque es catalana, es de Gerona, que ella sí que también es especialista en el tema de geometría y la conoce muchísima gente también. Ha escrito varios libros. Y bueno, pues eso, no sé si los dos lo enfocáis en lo mismo, cada uno lo enfoca de distintas maneras, pero bueno, vosotros os entendéis porque es el idioma que habláis. Yo, la verdad, que de geometría no sé mucho. O sea, has explicado un poco la diferencia. O sea, dentro de las geocósmicas es una parte de la geometría sagrada. Tú no utilizas el cubo de Metatron, no utilizas. Bueno, ya has explicado porque, o sea, te centras más en lo que es en relación a los mapas. Así un poco resumiendo, tú te diste cuenta en algún momento, leyendo y viendo documentales y series, que había una relación entre ciertos sitios y cogiste mapas, porque yo te he visto coger mapas y hacer, no sé, eso debe ser que es algo que tú llevas dentro, hacer con la regla o con los programas estos que tú utilizas, pues es como que vas trazando líneas, porque tú ahí ves que hay relaciones. Y claro, evidentemente,
como vivimos en un mundo en que nada es casual, pues hay un creador que ha creado una relación directa entre ciertos puntos, seguramente que energéticos, y que mucha gente no tiene la capacidad de verlo, pero hay gente que esto lo lleva integrado dentro y sí que tenéis la capacidad de unir puntos a través de las geocómicas, que es lo que haces tú. Yo tengo tu libro, me lo he leído así un poco por encima porque lleva miga, o sea, es que para los que no entendemos nos cuesta un poco. Y, y bien, has explicado un poco lo que es, o sea, porque te iba a preguntar la relación, eh, pues eso, entre las geometrías y qué relación guarda la geometría con la espiritualidad. Y, ¿Y qué transformó? Yo lo que te quería preguntar es qué se transformó en tu vida, porque hay gente que dice que una vez que empiezas a trabajar con las geometrías, es como que algo se despierta dentro de ti, o a lo mejor simplemente la geometría, o sea, tú ya tienes eso, pero antes o después se despierta. Pero no sé si algo se transformó en tu vida una vez que empezaste a, a trabajar con esto, con las geometrías sagradas. Eh, sí, bueno, yo diría que tiene también bastante que ver que yo he encontrado esta geometría, incluso quizás previamente por mi trabajo previo, de alguna manera el destino me ha regalado el poder descubrirla, porque además no es fácil. Es decir, si yo digo cosas como esta y la gente se empieza a buscar en el mapa líneas, alguna encontrará, sobre todo si te vas al mapa de Europa, que está muy densamente poblada, es una región con muchas ciudades y te pones a instalar tus líneas, vas a encontrarlas, pero esas líneas no tienen gran sentido, independiente que tengan sentido. Todo esto a mí también de mi práctica artística como pintor, es decir, mi percepción visual del espacio, que la he entrenado mucho a lo largo del tiempo, me permite a veces ver las relaciones incluso a veces a ojo. Veo que hay algo entre varios puntos que intuitivamente digo aquí hay algo. Y empiezo a trabajar ya con la experiencia y a lo mejor en unos minutos te saco una geocósmica de estas. Por un rato he encontrado una muy interesante que te puedo contar sobre la historia de Rusia. Pues la capital principal siempre, o casi siempre ha sido Moscú, San Petersburgo posterior, pero por ejemplo una ciudad que es Novgorod, no sé muy bien pronunciarla en ruso, que la historia ha cambiado de sitio y leyendo un historiador que la ha reconstruido y se va alcanzando por esta zona no era esa la original. Era otra en el norte, en el Volga, al norte de Moscú, que era la segunda ciudad más importante de Rusia hasta el siglo XVIII aproximadamente. Esta ciudad es uno de los ríos principales que es navegable y que seguramente a través de él conectó muchas regiones de Rusia. Más hacia la derecha, hacia el oriente, está también el Volga, Kazán. Kazán es una ciudad que actualmente es musulmana. Hay bastantes zonas de esta zona centro de Eurasia, de lo que es Rusia, que son musulmanas, aunque están dentro de Rusia, y están perfectamente integradas dentro de Rusia porque cada uno allí se respeta y respeta la diferencia, ¿no? No intenta convertir a todos los cristianos en musulmanes ni los musulmanes en cristianos. Entonces, Kazán es una ciudad importante de Rusia y que últimamente ha sido conocida por celebrarse allí los BRICS, este evento económico que están impulsando Rusia y China. Enseguida he visto que digo, aquí hay algo. O sea, si trazas la línea recta entre la verdadera Novgorod, que hoy te recibe otro nombre, que ahora mismo no me pregunto cuál es, ya no sé qué es, entre la original Novgorod, la capital y San Petersburgo, por también una línea recta, que pasa justo por el norte de Moscú. Entonces, si tuviéramos la idea de que el Novgorod original era la que no es, la línea no existe porque es otra ciudad. Al descubrir la verdadera, que está oculta por documentos mal interpretados en la historia, sale de manera que esta línea, por ejemplo, tiene esa historia. Tiene una historia de un poco de la historia de Rusia, pero en base a la historia verdadera y no a la interpretación posterior que se hace y que se han cambiado la historia, nuestra propia historia. No sabemos hasta qué punto, ¿no? Entonces hay algunos investigadores que han descubierto cosas como esta, que la ciudad más importante de Rusia no era la que todo el mundo creía, sino que era otra, que está dentro de la historia. De manera que esta línea pues tiene una historia, ¿no? Entonces, este sentido que tiene, en este caso, historia, línea, es algo que intuitivamente va descubriendo.
muchas veces por intuición y a veces te ayuda el destino, o sea, tener el libro adecuado o ver el documento adecuado. Y yo la conozco de un poco de Sony, que cuando les comenté, no voy a decir quiénes son, porque es algo, la masonería es algo discreto y no voy a dar nombre. Pero me dijeron que seguramente yo tenía un nivel espiritual relativamente alto para que se me hubiera manifestado este tipo de geometrías y que yo las pudiera hacer. Es decir, yo las hago, pero aunque las hay gente que se puede hacerlas que no les sale. Incluso gente importante como catedráticos de dibujo han intentado copiarme y no lo han conseguido. Yo los he visto, y hay otros que están en concreto, que tampoco voy a decir nombres porque empezó a hablar solo de mí, no de otros, pero han habido catedráticos que han intentado hacer diseño geométricos después de haber explicado yo lo que yo hacía y no lo han conseguido. No lo han conseguido. Se ha quedado muy casi en el prefacio de la historia del tema. A pesar de que en mi libro se lo hubieran querido y no se lo he explicado. ¿No? Entonces no basta con explicarlo para que salga de todo esto. Hace falta tener una cierta predisposición que el trabajo te permite hacerlo, ¿no? Es como un corredor que se entrena para poder hacer buena la carrera el día que se está jugando el trofeo, ¿no? Si tú no tienes un entrenamiento previo, tú no correrás bien el día que te pongas en marcha. Entonces, en mi caso, mi cultura popular, que siempre, mi cultura general, perdón, que es lo que siempre me gusta, aprender y ser culto, tener conocimientos variados, mi trabajo como artista para mi percepción visual. Luego mi temas de misterio y intentar siempre no quedarme en la superficie de las cosas me ha llevado a tener una cierta visión intuitiva que me permite encontrar, pues, sobre mi libro de estable en Rusia. Apenas he empezado a leer las primeras páginas de un libro sobre la historia verdadera de Rusia, no sobre la alternativa. Y de este tipo, ¿no? He mencionado antes de Guru Padan, no la conoce nadie. Es posible que la saque en otro libro más adelante, pero esto me pasa en cuanto me pongo a investigar, me empiezan a salir ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces sí que hay un nivel espiritual que tiene que ver con la conciencia, pero también mucho con el trabajo. Tú cuando trabajas en algo creativo, te vas a espiritual inevitablemente porque tu conciencia te utiliza, te centras más en ti mismo y eso te permite de alguna manera ser más receptivo a cosas que otros no perciben. Entonces, eso lo puedes materializar a través de tu escritura, de tu arte, de cierta manera. Pero sí, a mí me confirmaron que en un momento dado, pues empecé a sacar esto porque ya tenía un trabajo previo, ¿no? Un trabajo que te lleva objetivamente a un proceso espiritual más elevado. Vale, espera un segundo. ¿Se oye bien? Yo Te digo, voy a preguntar. ¿Sí, no? sí. Vale. Vale, entonces, o sea, para ti, lo que has sentido utilizando desde que se despertó esto en ti, que yo creo que ya lo traías, evidentemente, de todo lo que a uno le sale fácil y otros no lo consiguen hacerlo, es que ya es tu propósito, ya lo traías o lo que sea, y te sale de forma intuitiva, simplemente se despertó un día y ya está. O sea, te ha ayudado a ampliar la percepción, te ayuda con lo que tú haces porque tú te dedicas también a la pintura, te ayuda a subir tu nivel espiritual y bueno, y seguramente sigas, o sea, yo me imagino que es como todo, que con la práctica se hace el maestro y que cada vez te cuesta menos. Que bueno, que yo he estado contigo en iglesias, aquí en Valencia, visitando iglesias, la iglesia de San Nicolás y bueno, y algunas otras. Y bueno, pues a mí me hace mucha gracia porque claro, yo de esto no me entero mucho, pero tú pues me explicas, ¿no? De pues mira, entramos a una iglesia, pues fíjate en la parte de arriba y esto tiene una relación con esto y esto tiene una relación con lo otro y tal. Y yo, evidentemente, o sea, claro, o sea, y ahí te das cuenta que nada está hecho y que igual que los mapas, hay una relación, que hay ese tipo de geometrías que unen puntos, que no todo el mundo lo ve y que el creador o lo que sea pues lo ha dispuesto de esa forma. Tú entras a una iglesia y yo pues entro a una iglesia y veo pues lo normal, pero la gente que entendéis de todo esto os hacéis conscientes de que nada está puesto al azar y que todo guarda una relación y que ahí también pues en todo hay geometrías. O sea, explícanos tú cuando entras a una iglesia
qué es lo que tú haces o qué es lo que tú ves, que yo no lo veo, pero simplemente me lo has explicado alguna vez. Sí, bueno, de las iglesias es básicamente otro punto que aún no habíamos tocado, que es el tema del lenguaje simbólico, de la simbología. Entonces, en general, podemos decir que el hombre moderno es un hombre puramente racional. Y, sin embargo, anteriormente, a la época moderna, es decir, hace apenas 2 siglos y medio para atrás, la gente tenía o tenía más desarrollada el lenguaje simbólico. El símbolo siempre fue muy útil para enseñar a la gente, por ejemplo, las iglesias, tanto empezando por las iglesias del medievo, las escenas bíblicas o todo aquello que se quería contar al pueblo se pintaba en iluminaciones, es decir, en pinturas medievales coloridas para que fueran alegres y vistosas, o se grababan en piedra, ¿no? En miniaturas que estaban en los capiteles y en los muros de las iglesias, ¿no? Y todas estas escenas representaban escenas que querían contar, por ejemplo, de la Biblia. Entonces, el hombre de la Edad Media no sabía leer o escribir, el hombre medio solamente la élite lo sabía, y entonces conocían un poco la religión y todo aquello que se les contaba desde el poder a través, por ejemplo, de los sermones de los curas en las misas y a través de la visualización de todo aquello que se les contaba en los capítulos dentro de los templos y fuera también, pero principalmente dentro, ¿no? Y también habría entonces fuera, pues, de reyes, de lenguajes históricos en las plazas, ¿no? Entonces, lo que había era un lenguaje simbólico. El lenguaje simbólico es un lenguaje que es aún más antiguo y más universal que el lenguaje racional, porque un idioma, el español, el castellano, el valenciano, el ruso, el inglés, son idiomas que hay que aprender. Tienes que memorizarte el significado de las palabras y construir con ellos pensamientos y razonamientos. Pero el lenguaje simbólico, realmente, aunque tiene un estudio mucho más profundo todavía que el lenguaje racional, lo puede crear sin tener unos conocimientos muy importantes. Es decir, una imagen ya por sí misma puede ser un gran símbolo. De manera que cuando pues un ciudadano de la Edad Media, que era un artesano, un comerciante, etcétera, que no sabía quería leer, bueno, el comerciante quería hacer cuentas. Pero generalmente leer no sabía ni había pocos libros y no había ni imprenta. Pues según que se recitaban trovadores que contaban las historias y los mitos y las leyendas, según lo que estaban en misa de los curas, y todo esto, luego visualizaban las escenas en eso, que a veces eran proclamadas, las imágenes también de las iglesias, que Notre Dame está llena de ellas, y aquí en Valencia encontramos también, y se encuentran en todos los templos antiguos, de manera que lo que nosotros hoy ya no entendemos, cuando hemos perdido aquel conocimiento, no son decoraciones vulgares y gratuitas, sino que todo lo que se hacía en las obras antiguas antes de la edad moderna tenían un sentido y un significado muy concretos que había que saber y aprender a través de las imágenes y a través de los símbolos. En la geometría la misma son símbolos también, las figuras platónicas son simbólicas de la construcción del universo y además son realmente figuras que construyen el universo en el espacio, son una ciencia y son símbolos al mismo tiempo, de manera que un poco a través de la geometría se puede construir también símbolos geométricos que son a su vez científicos y simbólicos. Entonces son representativos y son de hecho piezas importantes. Por ejemplo, el cuadrado puede servir para diseñar los fundamentos de un edificio. Simbólicamente, el cuadrado sería una forma geométrica simbólica de la distribución del mundo. Pero al mismo tiempo, efectivamente lo es, porque es la forma más práctica de construir o de crear un basamento para una torre, una forma cúbica. De manera que el símbolo es lo que yo veo cuando entro a las iglesias. De las iglesias, cuando voy a buscar, todo esto vino a raíz de que empecé a trabajar con el tema del Santo Cáliz, de que pues, vamos
representante del arquetipo que llamamos el grial, ¿no? Porque a partir del grial, concretamente del Santo Cáliz de Valencia, vi que tenía un diseño oculto, y ese diseño oculto, que era geométrico, parecía utilizar unas formas concretas de geometría. De manera que esto es lo que me incitó a escribir el libro de Geocósmicas del Grial, que no solo es geocósmica en el mapa, sino que he utilizado en este libro formas que descubrí en el diseño del Santo Cáliz. Y a partir de ahí investigar en las iglesias alrededor de la catedral donde está el Santo Cáliz, lo que son las iglesias más antiguas de Valencia, que son de la época de fundación cristiana del siglo XIII, hasta el XVII más o menos, XVIII, y buscaba simplemente, que por eso iba contigo, pues a ver allí donde encontraba cosas que tuvieran relación simbólica con la historia del Cáliz y ya con lo que es el Cáliz, que es el arquetipo del Cáliz, de lo que es el Grial, que era el tema que va un poco en paralelo a mi geometría en los estudios que estaba haciendo hasta ahora. Vale, espera. Vale, entonces tú empezaste, bueno, porque sí, porque también me interesa mucho, porque a mí me interesa mucho la historia del Grial. Y tú en eso, pues la verdad que eres bastante especialista, porque bueno, tú eres súper intelectual, lees un montón, y aparte eres bueno, lees un montón, que te acabas de pedir 5 libros y te lo vas a leer, bueno, súper rápido. Y has investigado un montón con todos los temas del Grial, tanto yendo a la catedral, porque yo me he ido contigo un montón de veces, pero yo ya cuando te conocí tú ya estabas metido en todo esto. Y, y bueno, y libros que has leído, porque bueno, también estás en relación directa con gente que también investiga sobre estos temas, con Rafael, no me acuerdo cuál es su apellido, pero es el de... Sí, gente de la UNESCO, sí. Sí, o sea, el chico este de la UNESCO y el otro chico que presentó un libro hace poco, que también muy interesante la investigación que hace él. Entonces, bueno, pues vamos a pasarnos al Grial, que a mí es un tema que me interesa mucho y desde que me vine aquí a vivir a Valencia y me enteré de, pues eso, de que el Santo Cáliz estaba aquí y que yo siempre que me preguntaba, pero ¿realmente el Santo Cáliz real será? O sea, que me parecía tan eh, algo tan sagrado, ¿no? El saber que podía estar aquí en Valencia y que parece ser que sí, que es el verdadero. Pero bueno, es difícil concretar eso, pero bueno, todas las fuentes dicen que sí. Así que bueno, pues háblanos de eso, ¿no? De cómo empezó tu interés como en el Santo Grial, que a mí me has contado un montón de veces la historia, de todas las visitas a la catedral y lo que tú has visto ahí, ¿no? Sí, el Cáliz, pues es que fue inesperadamente a través de la lectura del Código da Vinci, que bueno, yo siempre he tenido la intuición de que Dan Brown, el escritor del Código da Vinci, sabe más del que dice, ¿no? Porque si no, habría podido haber hecho un libro que enganche de esta manera al público, ¿no? Porque vendió millones de libros y era un libro para todo el público de una aventura de unos protagonistas que van buscando un código oculto de Leonardo da Vinci que le permite conocer el grial, como si Leonardo conociera lo que era el grial en su tiempo y hubiera dejado señales, ¿no? En unos códigos que iban descifrando. Entonces, me interesó el tema de la última cena de Leonardo, que es una película que está en la iglesia de Milán, y de allí en ese cuadro, Dan Brown hacía decir a sus personajes que el grial era el símbolo femenino, es decir, una geometría que es sencillamente un triángulo invertido. Entonces, creo que es el capítulo 58 donde lo dice, pero bueno, sus personajes lo dicen, pero eso es real, no es ficción. Realmente, la de Cristo está dibujada como una pirámide, como si fuera un triángulo pues apuntado más arriba, ¿no? Una pirámide que se corresponde con la divinidad que sería Jesús y con el sentido masculino. Mientras que a su derecha, a la derecha de Jesús, que es la izquierda del observador, estaría el que llama San Juan, el discípulo más querido, que es el mismo San Juan, y en él pinta, que es lo que llama mucho la atención entre las cosas de este libro, pinta a una mujer y se ve efectivamente que es una mujer, aunque no se ve porque la manera de pintar de Leonardo era un poco con el esfumato, era un poco una técnica un poco difusa, pero se ve que tiene rasgos femeninos. La figura que debería ser San Juan, ¿no? Que se especifica en los evangelios, que es
sobre todo San Juan, el propio San Juan identifica al discípulo más querido con la figura que tiene Jesús a la derecha, mientras que él u otros evangelistas afirman que es San Juan el que está ahí. De verdad que San Juan es esa mujer, es el discípulo más querido. De ahí que surja la idea de que esa mujer es María Magdalena, una posible mujer o pareja de Jesús, ¿no? Que eso la Iglesia Ortodoxa no lo quiere emitir porque yo he explicado y no tengo nada claro, es decir, a mí me parece que hay un poco de machismo por el que no quiere reconocer a una mujer en el entorno cercano a Jesús. Y luego, la impresión que podía sentir un linaje sagrado, es decir, un linaje de Jesús, tendría muchos problemas en el futuro, porque ese linaje para todo cristiano sería el más importante. De manera que esto lo he ido pensando yo y ha sido bueno un poco ocultarlo durante tiempo, porque siempre se dirigiría a esa familia que viene del Rey David, Jesús y de Jesús. A continuación, sería el linaje en el que habría tenido, digamos, los tronos de toda Europa. En cambio, ha habido más familias y se han luchas entre ellos durante todo el tiempo, desde Jesús hasta la era moderna, que se han fundado los países modernos. Han habido luchas constantes por el poder, por distintas familias. Si hubiera habido solo una, no habría habido lucha, pero quién sabe si eso habría sido bueno o no para Occidente. A lo mejor no hubiera sido bueno tener solo una familia y no haber un poco de competencia. Entonces, a partir de la idea de que María Magdalena es la figura que tiene a la derecha Jesús, se ve en el cuadro que forma entre los dos, María Magdalena se aleja para acercarse a Pedro y forma un triángulo principal al que forma Jesús, tal como lo ha pintado Leonardo, pero invertido. Entonces, ese triángulo invertido es el que dice Dan Brown, el grial, porque representa el eterno femenino, lo que es el arquetipo femenino que llamaría el ánima. El ánima es como lo llamaría Carl Gustav Jung, ¿no? Este principio femenino. Y entonces enlazaría con lo que es el grial, sería la descendencia de Jesús, que estaría representado por el arquetipo femenino, que a su vez su forma geométrica es un triángulo invertido. Vale, espera un Y por segundo. eso, según él, no todo el cáliz en la mesa. Pero luego hay otra edición de Juan de Juanes donde se utilizan las mismas geometrías y sí que está el cáliz de Valencia en la mesa, ¿no? El Juan de Juanes era un pintor de los más importantes también de la época de Leonardo, y este era y pintó en Valencia, no pintó en Italia. Entonces, un poco esa geometría, yo la medí qué tipo de triángulo era el que formaba Jesús o el que formaba María Magdalena, y se aproxima mucho a lo que es la sección del interior de un pentágono, que lo cual me con el número pi, y comparé con alzados de la pirámide de Giza y vi que era muy similar. Que ha querido Leonardo representar no un triángulo cualquiera, que ya de por sí sería el triángulo femenino y masculino según el triángulo, sino que había representado un triángulo con proporciones concretas, que eran los que se obtienen aproximadamente, según la aproximación de Fibonacci al número áureo, sería un triángulo que se utilizó también para representar la espiritualidad en el templo, que sería la Gran Pirámide de Giza en Egipto. Y el siguiente paso fue comprobar que el diseño del cáliz de Valencia, lo que es la copa, lo que es el cáliz en sí, el que supuestamente tuvo Jesús en sus manos, tenía de la misma forma de menos proporciones. De hecho, el cáliz de Valencia se puede sacar las proporciones. El cáliz sería como un medio óvalo cortado, pero que a su vez tiene cortada la parte de la base para poder sustentarse. Es un poco como el huevo de color, que tienes que chapar el huevo sobre la mesa para que se sostenga, si no se cae de lado. Entonces, el huevo completo, por así decirlo, medio huevo, dentro de la caja del triángulo, que sería ese cáliz de la Gran Pirámide, la forma y que es el tipo que utilizó Leonardo. Y cuando es inflado, tal y como está inflado en el salto cáliz, en horizontal encaja el rectángulo áureo del número pi, que es la
proporción áurea, que lo utilizó muchos artistas desde el Renacimiento y que es considerado como un libro de origen más o menos, digamos, divino. Se le atribuye las cualidades de la geometría, ¿no? A esa proporción áurea. Y ahí fue el libro donde siempre sentí que Leonardo pensaba que el cáliz podía, lo digo yo, que él pensaba que ese cáliz de Valencia era auténtico porque lo había dejado en el diseño de la geometría oculta del cuadro de la Última Cena. Y que esas proporciones, ese triángulo concretamente del Pentágono, es el que a mí me iba a servir para descubrir los mapas, relaciones también geométricas a nivel de toda la geografía, es decir, con la geometría geocósmica. Y fue un poco el inicio, sí, estaba todo vinculado a través de unas formas geométricas muy concretas que hablaban por sí solas, no ya de lo que los autores dicen de las cosas, sino de lo que callan, pero dejan muestra de manera oculta, ¿no? Tanto Dan Brown como inicialmente sí, y lo que los diseñadores de la pieza del Grial, todos utilizaron la misma forma geométrica como elemento simbólico que lo une a todo lo demás. Al cáliz mismo de Cristo, a lo que sería el linaje sagrado, a lo que sería la espiritualidad que emana de todo lo que hay, de lo que es la pirámide. Y bueno, cuando en la catedral de Valencia y tiras a la derecha por ir a la sala del cáliz, hay un pequeño pasillo y en la entrada de que es un cubo, de que es el cubo de donde está dentro la sala, hay un cubo, hay una y en ese arco hay un pentágono lobulado invertido, es decir, el diseño del cáliz. El diseño del cáliz ya estaba en el arco lobulado invertido que hay en la clave del arco de punta. Esta forma parte de las claves del código de Vinci, que es algo del otro libro y de momento no voy a decir nada más, pero las claves del código de Vinci, tanto en la película como en el libro, que son parecidas pero no iguales, todas hacen referencia y tienen su referencia en Valencia. Y concretamente en la Catedral del Cáliz, o sea, la Catedral de Valencia, y en parte de San Nicolás, que parece tener parte de historia, porque San Nicolás fue una iglesia que tenía que ver con ahí la estrella de David, que tanta importancia da también como símbolo en el Vinci, está bien grande y bien visible en el rostro de la Catedral de Vinci y en la de San Nicolás, que además están enfrentados uno a otro a distancia de 170 metros una de la otra. De verdad que está todo vinculado a través del símbolo. Y por eso la importancia que le doy yo solamente al símbolo, ya mis libros, en los que he sacado y los próximos, a enseñar al lector moderno a recuperar el aprendizaje del lenguaje simbólico, porque eso te lleva a muchísimas cosas. Lo estás viendo todo vinculado cuando lees las personas adecuadas, ves las películas adecuadas y todo eso que dentro está una simbología oculta, que en este caso es de tipo geométrico, que enlaza todas las piezas y te habla de que los autores de todo eso, del cáliz, de los libros o de las pinturas, todos tenían un conocimiento similar que han expresado cada uno por sus medios. Vale. Vale, o sea, es que la geometría sagrada es uno de los lenguajes de luz. O sea, hace no sé cuánto tiempo me leí un libro y hablaba que había no sé cuántos lenguajes de luz. Uno de ellos es la geometría sagrada. Entonces es ese tipo de lenguajes que sin necesidad de hablar y de utilizar la palabra, pues el que lo sabe captar, pues hay una sabiduría ahí y entiende muchas cosas y que relaciona unas cosas de otras. El tema de Grial es súper interesante. Sí, me parece muy interesante. ¿Por qué crees y tú por qué crees que el Santo Cáliz está aquí en Valencia? ¿Hay una explicación para eso? A ver, que me gusta ayudar ahora moderno, pero podemos hablar de la historia y luego ya lo actual. Realmente la historia de Valencia, que es el documentado que pertenece a la Iglesia y siempre perteneció a la Iglesia, ahí son los 2000 años de historia, pues han pasado mil cosas. Y con la ansia de documentación que tenemos en la edad moderna, es necesario para nosotros porque hemos olvidado nuestro pasado
y tenemos que reconstruirlo con la ciencia de la historia y la arqueología, ¿no? Entonces, necesitamos documentos antiguos para corroborar la historia. De manera que leemos un poco o interpretamos los restos arqueológicos por un lado y por otro los documentos más importantes. Siempre que queremos darles demasiada importancia a los documentos, pero es que sin documentos no tenemos nada del pasado. De verdad que nos vamos un poco, entre comillas, cuando de una determinada época histórica no encontramos documentos sobre algo, incluso no solo sobre, sino que hay épocas de documentos y otras que hay menos documentos, sino sobre reyes, ciudades enteras que a veces van a desaparecer de la historia, como la ciudad de Atenas, que durante 1000 años y pico desapareció de la historia después de ser la ciudad de Platón, por ejemplo, y no aparece casi el siglo XVIII y XIX. Y sin embargo, momentáneamente aparece como que en el siglo XX ha sido conquistada o asediada por los templarios. Entonces, cuando pasa un texto así, la gente dice, vale, Atenas seguía existiendo. Porque hay un texto del siglo XIII que habla de que los templarios la arrasaron, pero luego no hay nada en 2 siglos más adelante. Entonces, la reconstrucción de la historia es un tema muy complejo y el tema de la reconstrucción de la historia del Santo Cáliz es de la misma línea. Es decir, hay épocas de información y otras no tanto. Entonces, tenemos de la tradición que dicen los evangelios de que la copa de Jesús era una copa del judío, es decir, de la cena pascual, que era una copa única hecha en piedra pulida, piedra semipreciosa pulida, que es de ágata, porque tenía que ser así, no puede ser una copa de madera ni una copa de barro, ni siquiera de cristal en aquella época. Entonces, solamente tiene que ser una copa, y curiosamente es como la de Valencia, es decir, una copa hecha muy rica que solamente alguien rico podía tener. Y la gente que era más pobre o la pedía o la alquilaba o incluso se la alquilaba, pero se veía las bienes, el bien más preciado de toda la familia que seguramente habrían comprado, transmitido de 40 hijos, porque era una pieza carísima, porque tenía que ser mejor para representar su momento cumbre, digamos, y también un día que era la cena pascual, que representa la liberación del pueblo judío de Egipto, de su libertad. De verdad que es muy importante para una de las piezas más importantes, si no la más importante, para una familia judía y que iba a de para de manera que no era una pieza cualquiera. Esa pieza encaja perfectamente, como se hizo el estudio en 1960, Antonio coincidía perfectamente con lo que podía ser la pieza de Valencia. Es decir, se demostró en un estudio arqueológico, un estudio científico, que el cáliz de Valencia podía haber sido perfectamente la que tuvo Jesús en sus manos en aquel momento de la cena que relatan los evangelios. Entendemos que después se arriba Pedro y que Pedro supuestamente fue en Roma, porque pone incluso en Pedro el peso de ser el fundador de una tradición que se convertiría en lo que es la Iglesia Católica. Entonces, supuestamente estuvo en Roma hasta el siglo III. Y parece que se relata que era exactamente el cáliz el que tenían los papas con el que daban misa en Roma, que era un cáliz que aparece en el canon romano. Entonces ya hacia el 256 aproximadamente, después de Cristo, el emperador Valeriano, habían varios emperadores al mismo tiempo en pugna en Roma en aquel momento, quería la copa y quería todos los bienes de la Iglesia. De manera que el Papa Sixto II se la envió al diácono Lorenzo, que era de Huesca, y este la envió con su familia a Huesca, al monasterio de Loreto. Entonces, cuando el emperador se dio cuenta que le faltaban piezas y que se había llevado ese cáliz, pues echó en la parrilla a San Lorenzo y decapitó al Papa. Además le sacó los ojos. De verdad que es el momento del martirio de los primeros, digamos, héroes del Grial, ¿no? Que yo lo llamo a San Lorenzo del Grial y al Papa también porque dieron su vida por proteger los bienes de la Iglesia, en concreto esa pieza. De verdad que sí a España, que no me gusta España, no la España todavía, pero bueno, es nuestra España, ¿no? De hoy en día, que era una provincia romana y estuvo así indefinida por la zona de Huesca hacia el norte, lo que son los Pirineos, que era una zona donde se podía ocultar bien
Y no se sabe tampoco muy bien por qué se ocultaba, o si estaba oculta o estaba dado oculto. Lo que sí se supone es que se empieza a ocultar a partir del siglo VIII, cuando la península es invadida por los musulmanes. Entonces aparecen varios lugares señalados, relatados, que pudo estar en el Pirineo de lo que es hoy la provincia de Huesca y el lado occidental de la provincia de Huesca, desde esa, por ejemplo, a Sacabé o a Jaca, ¿no? Cuando llega a Jaca, hacia el siglo VIII o IX, se le construye una iglesia que supuestamente es para albergar Cádiz y porque ya es Jaca una ciudad importante dentro del territorio de Labores, pero aquí en San Juan de la Peña, que es un monasterio cercano a Jaca y que se lo lleva allí los monjes cistercienses para celebrar la primera misa con el canon romano. Y entonces momento que se queda en Jaca y ahí ya aparece documentado. Aparece unos documentos que ya enseñan que en el inventario de San Juan de la Peña está el cáliz de Cristo. Y ya finalmente aparece el primer texto más específico de 1399, cuando el último rey aragonés, Martín el Humano, se lleva un cáliz a Zaragoza para tenerlo él allí. Muere el rey de este linaje, del linaje aragonés. Hablo en el libro, en futuros libros, porque es un linaje que parece que procede lo que se llama de Jesé, que es el padre del rey David. De verdad que es un linaje que vendría de las familias de reyes hebreos. Bueno, el caso es que este linaje acaba ya con la muerte del Martín Humano hace 1410-1412 y se dice linaje, pero hay mucho libro, ¿no? Por la concepción de qué rey ha venido a Aragón, y sería nuestra Trastámara, y entonces Alfonso el Ánimo, que es el rey Trastámara, lleva a Cádiz al Palacio Real de Valencia, y cuando el rey Alfonso el Ánimo prefiere irse a Nápoles para ir de allí con las ciudades del Mediterráneo occidental, como Marsella, Génova, Nápoles, Sicilia, etcétera, se deja en Valencia y para pagar a la iglesia la deuda con la iglesia, cede otra vez el cáliz a la iglesia. Entonces pasa a la Catedral de Valencia en 1432. Perdón, en 1437. Llega en 1432 al Palacio Real y en 1437 es cuando llega y ya se queda en la Catedral de Valencia. De manera que hay una serie de acontecimientos que un poco los avatares de la historia, ¿no? Pero ya se queda en Valencia. Entonces, ¿por qué se queda en Valencia? Yo tengo algunas teorías que no saco ahora, que sacaré en futuros libros sobre lo que un poco se nos ha ocultado de la historia de verdad, pero por la historia oficial que tenemos podemos decir que quizás el destino ha querido que esté en Valencia porque Valencia era una ciudad y sigue siendo hoy en día una ciudad que busca unificar las culturas de un poco del mundo y del Mediterráneo. Y entonces hoy en día es tomado como un cáliz de paz y de concordia entre los distintos pueblos, porque es un cáliz que incluso en el diseño de la copa, que se realizó en el siglo XII, se añadieron las asas, la base, es una copa que tiene un origen en las tres ediciones del libro, es decir, la copa interior de la judía, se le añadió el fuste de oro y las asas de los árabes, es decir, de la época cristiana musulmana, la inferior musulmana, y todo eso es un diseño que tiene una geometría que a su vez yo identifico como originaria de la cultura de la geometría de Egipto, porque tiene tanto la sección áurea como el pentágono, como el rectángulo perfecto que mide de proporciones 3, 4 por 5, que era usado por los egipcios y que aparece incluso en el Arca de la Alianza esas proporciones. Las proporciones de la Arca de la Alianza se pueden contrastar perfectamente leyendo la Biblia, porque allí supuestamente Dios da las proporciones del arca y convertir las proporciones del número 3 y el 5, que son parte de ese rectángulo, que forma también parte de la base del cáliz. De manera que ya al azar en el diseño del cáliz y en su historia, todo completo en Valencia, que era como Toledo en aquella época en España, Toledo y Valencia eran las ciudades más cosmopolitas del mundo en aquel momento. Y hoy en día sigue siendo, de manera que hoy en día se ve bien esa, no solo una religión
cristianas, que es una religión en la que convergen las tres religiones que en el resto de la historia del mundo están siempre en lucha, pero que aquí están viviendo. De hecho, Valencia es un ejemplo de ciudad que puede ser de aquí a la nueva era que está entrando ahora, que ya se está notando por esta nueva era, incluso los acontecimientos médicos y políticos del mundo, pues sí hace falta un lugar donde muy fijada de culturas, ¿no? Donde tiene que poner el guía como arquetipo de ese crucijado de culturas que han sido a lo largo de la historia y que hoy sigue teniendo la predisposición Valencia de seguir siendo represente. De manera que creo que están valiendo para convertir Valencia en una ciudad gloriosa, que tenemos el Cáliz y ya está, sino que realmente es un reto tenerlo aquí porque nos compromete a buscar una serie de valores elevados, como ya decía yo, en el siglo XX, que significa ese cáliz como grial, ¿no? La Copa de Valencia es como un grial, es decir, es un arquetipo de todos esos valores elevados que incluyen buscar la paz entre los pueblos y las culturas, que es algo que mucho en el mundo de hoy en día y que puede aprovecharse de esta Valencia para, más que aprovecharse, es un reto sacarlos adelante y conseguir que en Valencia se pueda consistir en los objetivos del mundo en paz, ¿no? Que sería el nuevo mundo. Entonces, yo no sé si no lo ha dejado aquí la pieza para eso, pero viendo lo que ha sido la historia del Cáliz y la historia de la ciudad de Valencia, o incluso el vulgo del Cid, Valencia se fue por el Cid, que fue un poco como un día por el Cid, la ciudad misma, que si bien la historia de Valencia es el colofón de toda su única historia, ¿no? La del Mío Cid, ¿no? Que al mismo tiempo une Castilla y Aragón, la historia del Cid. De verdad que sí tiene todos los elementos históricos para hoy en día seguir considerando Valencia una ciudad que es encrucijada de culturas, encrucijada de la historia y que ha estado formada y muy olvidada de cosas porque también los valencianos no le hemos dado la importancia que tenemos a nuestra historia y eso es un pecado que tenemos que corregir, ¿verdad? Bueno, joder, pareces una enciclopedia, José Luis. Se nota que te sabe bien la historia. Bueno, pues no sé qué más que preguntarte, porque es que lo has explicado todo tan bien. Espero que se oiga bien, porque a veces se oye como un poco de eco, pero ojalá se oiga. Sí, Em, estoy en la terraza y que se está muy bien ahora y hay pocos coches porque es día de fiesta. vale, vale. ¿Qué te iba a decir? Bueno, que yo creo que lo has contestado todo y muy bien. No sé qué más quieres decir. ¿En qué estás metido? ¿Cuál será el próximo libro? ¿Qué... Yo estoy con otro libro de Grial que he tratado de potenciar la parte simbólica de su historia y algunos autores nos han hablado de muchas cosas. No te he hablado del arte del relacional que tiene, así que del diseño, que quizá lo más importante, que era probablemente un judío convertido que lo diseñó en la época que de Alfonso el Batallador, el primer rey de esta dinastía de Sancho de Alfonso el Batallador de Aragón, que cogió el cáliz original y cogió el diseño de la copa, ¿no? Por un lado. Pero luego está la literatura del Grial de la época medieval, que fue importantísima con Sintén de Troana y Wolfram Detzenbach principalmente, que mencionaron sobre todo Wolfram, hay referentes en sus libros del Perceval, igual hay referencias al Cádiz de Murcia, que en aquel momento es cuando estaba en San Juan de la Peña y se referían a San Juan de la Peña. Y hay muchas más cosas. Entonces, he ido sacando cosas nuevas después del libro de Geocósmicas, que ya tiene año y medio, y para mí ya parece que lo hice hace siglos, porque estoy con material nuevo centrado en interpretaciones simbólicas del Cádiz, con interpretaciones artísticas que he hecho con dibujos que he hecho yo a mano o con Photoshop y otras cuestiones de tecnología moderna para acercar el arte moderno al Cádiz. Y también estoy escribiendo un libro de historia que es que no sé cuándo terminaré, que no debería hablar de él porque los escritores no debemos hablar mucho de los libros que llevamos en cuenta y ficción. Me divierte mucho imaginar situaciones y crear historias de ficción.
Pero que va en la misma línea, en buscar introducir el lenguaje simbólico al ciudadano moderno, porque creo que nos va a hacer mucha falta a partir de ahora, porque hay un cambio, hay un nuevo orden mundial, que afortunadamente no va a ser la distopía, esta que nos estaban imponiendo, espero, sino algo mucho más rico y creativo, que debemos un poco todos ser partícipes de nuestra propia historia y tomar un poco la medida de nuestra propia historia, como vimos el otro día con la Dana aquí en Valencia, que todos los jóvenes fueron a ayudar en la medida de lo posible a la afectada por una decisión propia, ¿no? Pues este tipo de decisiones propias, individuales colectivas, tenemos que hacerlas hoy en día para tomar las medidas y que no nos manipulen, ¿no? Entonces, todo tipo de cuestiones, pero yo trato de manera fantástica o simbólica, como el realismo mágico, en cuestión de la ficción, pues estoy inspirado en el realismo, en las aventuras, en muchas cosas, pero se trata de empezar a darle forma a una nueva cultura simbólica para el ciudadano moderno, que llevamos 2 siglos y medio ajenos a esta parte de la historia, el lenguaje simbólico, que fue el que tuvieron principalmente nuestros antepasados desde hace milenios y que hemos olvidado. De manera que esta es la guía que llevo en todos mis libros y cultural también. Pues muy bien. Una cosa, antes de despedirnos, para que no se nos haga demasiado largo, ¿tienes ahí el libro? O sea, tu libro, el que has escrito para enseñarlo. El libro No, nada. ahora mismo no. Quedé por una línea luego, pero ahora mismo no lo tengo. Con caso se está haciendo de noche ahora y, y no se vería bien. No se ve bien, ¿no? Para enseñarlo, ¿no? Bueno, da igual. Sí, Te pero lo puedo dar enseñamos. la reseña, yo te la paso la reseña de que está en Bubo, que se puede adquirir por Bubo o a través de mí también. Yo también tengo algunos ejemplares en casa, pero a de Bubo conseguir. Y es el enlace que te pasaré y lo puedes mandar en Instagram, por ejemplo, o en el que lo veas. Vale. Bueno, nada, pues José Luis, hasta aquí hemos llegado. Gracias por este ratico, como se suele decir, y gracias por documentarnos a todos sobre este tema que no, ya te digo que no tanta gente entiende sobre, no me he encontrado mucha gente que entienda sobre geometría sagrada y geocósmicas y, bueno, sobre el santo grial y quizás un poco más, pero que es un tema muy interesante, ¿eh? Así que, bueno, pues nos despedimos y nada, y hasta otra. Muy bien, nos Hasta luego. vemos. Adiós a todos. Adiós a todos. Gracias.